Sí, digamos que la clase media no deja de ser la clase trabajadora que tiene buenos ingresos, ingresos medianamente registrados con algunos derechos. En su momento, el ministro Caputo habló de la peruanización de la economía. ¿Y por qué se plantea eso? Porque en Perú y en algunos países latinoamericanos no existe lo que se denomina clase media, más bien hay una enorme concentración de la riqueza y hay sectores trabajadores pobres, ¿sí? Quizás la tendencia y lo que se viene viendo en estos últimos 2 años en la Argentina es llegar a ese punto. De alguna manera eso optimiza la rentabilidad de las grandes empresas y precariza aún más la existencia de los trabajadores que llegaron a un récord, como bien decías en la introducción, superando el 44% de informalidad laboral, que es un enorme problema a solucionar. Y fíjate que ni siquiera la modificación de la ley de reforma laboral pudo conseguir resultados positivos a todo esto. Al contrario, como sosteníamos algunos de la heterodoxia económica, vino a agudizar la problemática y la precarización aumenta aún más. Según el INDEC, estos datos que también dábamos a conocer dentro de los principales títulos, y aunque la tasa mostró una leve baja interanual, aumentó la cantidad de desocupados y la informalidad llegó a un nivel récord. Es altamente preocupante esto y queremos dialogar en virtud de ello con Juan Pablo Enríquez, quien es contador público y también es integrante del Centro de Economía Política Argentina, CEPA. Muy buenas noches, Juan Pablo, ¿cómo le va? Buenas noches, Araceli, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. La verdad que alarmantes estos datos, de alguna manera ustedes imagino desde el centro y también desde su rol como contador, ya de alguna manera se puede ir anticipando, ¿no? Uno ya ve estos datos hoy, pero hay como una seguidilla de datos anteriores que orientan a esto. Sí, tal cual, se conocieron datos en el día de la fecha del INDEC vinculados a, específicamente al desempleo. Estamos hablando de datos al primer trimestre de 2026 y eso marca que hubo un desempleo del 7,8%, ¿sí? Si lo consideramos y lo comparamos con el mismo periodo del año 2023, estamos hablando que hubo una merma superior a los 3 puntos, que casi serían 180.000 trabajadores que han sido despedidos de su trabajo, ¿sí? Esto estamos hablando del INDEC. Si lo llevamos a datos de lo que es, porque esto se mide en los 31 conglomerados más importantes de la Argentina, tenemos datos de Paraná y de Concordia, en este caso Paraná sería del 6,5 y Concordia del 6,1. Estamos hablando de Gran Paraná y Gran Concordia. Estaríamos hablando de un resultado menor a lo que es la media nacional. Pero a su vez, durante estos días también se conocieron datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, donde se puede visualizar que en la Argentina, desde noviembre 23 a la fecha, se han perdido 26.448 empresas, ¿sí? De las cuales a Entre Ríos le corresponden el cierre de 1.075 empresas. Si eso lo llevamos al mercado laboral, y según datos también de la SRT, podemos decir que a nivel nacional, desde noviembre 23 a marzo 26, se perdieron 340.000 puestos de trabajo, y si a eso lo vinculamos con la provincia de Entre Ríos, debemos decir que hubo 9.388 trabajadores registrados, tanto del sector privado como del sector público, que perdieron sus empleos. Es un panorama desolador que obviamente marca el fracaso de un modelo económico que no para de generar desempleo y que lamentablemente se ve en nuestra realidad cuando existen ofertas laborales, que existen cada vez más colas de personas que van a pelear, van a disputar un puesto laboral. Totalmente, sí. Juan Pablo, además, en consonancia con esto, muchos hablan, muchos especialistas de cada vez una mayor ausencia o que va a ir desapareciendo la clase media, que van a ser simplemente los más pobres y una porción muy poca de personas que tienen un alto poder adquisitivo, pero la clase media ahí como ya en cierta crisis, ¿no? Sí, digamos que la clase media no deja de ser la clase trabajadora que tiene buenos ingresos, ingresos medianamente registrados con algunos derechos.
En su momento el ministro Caputo habló de la peruanización de la economía. ¿Y por qué se plantea eso? Porque en Perú y en algunos países latinoamericanos no existe lo que se denomina clase media, más bien hay una enorme concentración de la riqueza y hay sectores trabajadores pobres, ¿sí? Quizás la tendencia y lo que se viene viendo en estos últimos años en la Argentina es llegar a ese punto. De alguna manera eso optimiza la rentabilidad de las grandes empresas y precariza aún más la existencia de los trabajadores que llegaron a un récord, como bien decías en la introducción, superando el 44% de informalidad laboral, que es un enorme problema a solucionar. Y fíjate que ni siquiera la modificación de la ley de reforma laboral pudo conseguir resultados positivos a todo esto. Al contrario, como sosteníamos algunos desde la heterodoxia económica, vino a agudizar la problemática y la precarización aumenta aún más. Uh-huh. ¿Qué nos podemos esperar ahora para los próximos datos, ¿no? Hablamos de lo que ha sido el informe de este primer trimestre de 2026, que va a seguir, Juan Pablo. En tanto y en cuanto no se tomen medidas desde el gobierno nacional tendientes a generar un fuerte y un intenso proceso de crecimiento de los salarios, del ingreso de los trabajadores, la tendencia en términos de caída del salario, del cierre de empresas, va a seguir aumentando. Esto tiene que ver con características de un modelo económico que no es la primera vez que se implementa en la Argentina, sino que se ha implementado también en otras oportunidades, en el gobierno de Macri, en la década del 90, en la dictadura, y que los resultados son los mismos, ¿sí? Lamentablemente este es el periodo de mayor cierre de empresas de la historia en tan poco tiempo y también tiene que ver no solamente con una estrepitosa caída del consumo, sino también con una apertura de importaciones a contramano del mundo, ¿no? Del mismísimo Trump y de todos los países que ponen algunos argumentos para sostener la industria nacional. Bueno, en la Argentina se libera todo y se destruye la industria nacional. Uh-huh. Juan Pablo, la última pregunta, cortito nada más, consultarle, porque también en algunas declaraciones que se han brindado por estos días, han indicado también en la pregunta del cierre de empresas en la provincia de Entre Ríos, pero que por otro lado también han abierto otras. ¿Qué opinión le merece al respecto? Y nosotros estamos brindando un dato oficial y neto, ¿sí? Cuando hablamos de neto es la diferencia entre las que abren y las que cierran. El resto es todo marketing y humo. Vamos al dato concreto, se ve en la realidad, uno puede recorrer la peatonal, los barrios y demás, y ve que la inexistencia y la caída de consumo determina el cierre de empresas que supera las 1000 en Entre Ríos y es un dato más que dramático. Bien, bien, bien. Le agradecemos muchísimo estos minutos, Juan Pablo. A ustedes, como siempre. Hasta luego. Adiós. Nos vamos ahora hasta Yeldon 2.